Buenos días, soy Gustavo y de los temas del sorteo he elegido desarrollar el 19. Se titula Recursos y materiales didácticos específicos del área de educación física. Clasificación y características que han de tener en función de la actividad física para la que se han de utilizar. Utilización de los recursos de la comunidad. Comenzaré con una breve introducción. Desde la perspectiva de la didáctica general, se entiende por recursos y materiales didácticos a aquellos medios que ayudan a los profesores a dar respuesta a los problemas que se les plantean en los distintos momentos de su intervención docente, tanto en la planificación de la enseñanza como en la puesta en práctica de la misma y en su evaluación. Desde el campo específico de la educación física, vamos a desarrollar por separado los recursos y los materiales didácticos, por considerar que hacen referencia a distintas cuestiones. Así, los recursos didácticos son aquellos materiales instrumentales, incluido el entorno, que profesores y alumnos pueden utilizar en el desarrollo y puesta en práctica de las distintas actividades programadas. Y los materiales didácticos será la información escrita y audiovisual que orienta y ayuda a la práctica en el aula, así como también la que sirve de consulta y refuerzo para los alumnos. Bien, una vez vista la introducción, pasamos a desarrollar el primer epígrafe del tema. Clasificación de los recursos y materiales didácticos. Antes de hacer una clasificación, vamos a dar una serie de consideraciones. En primer lugar, la selección y utilización de los materiales debe estar guiada por criterios que tengan en su consideración tanto las características del centro educativo como las de los alumnos con los que se va a trabajar y, por supuesto, los objetivos y contenidos que se pretendan conseguir y desarrollar. Para un mejor aprovechamiento de los mismos, recomendaremos la realización de cuadros de descubrimiento, que son un resumen de lo que es posible hacer con un material determinado. Y existen multitud de actividades que pueden realizarse sin material, o en las que el propio cuerpo o el del compañero es el material a utilizar. Vamos a empezar hablando de los recursos didácticos. En primer lugar vemos el material no convencional y dentro del mismo distinguimos varias categorías. Material de construcción propia. Dentro del material que puede construir el profesor y los propios alumnos recomendamos el siguiente: zancos de madera o de aluminio, palas de madera que pueden hacer los propios alumnos con un tablero de contrachapado de 8 o 10 milímetros. Sobre el tablero se dibuja la raqueta y se recorta con una sierra de pelo. Y cuerdas. El profesor compra una gran cantidad de metros y luego irá cortando a la medida de los niños. Después tenemos material tomado de la vida cotidiana, que son materiales que originalmente no han sido creados para realizar actividades físico-deportivas, pero que son muy útiles para el desarrollo de las mismas. Por ejemplo, toallas, telas, pañuelos, gomas elásticas, escobas, folios, etc. En tercer lugar, material de desecho o de reciclaje. Son materiales que normalmente se tiran tras el uso para el que se habían fabricado, pero que nosotros, como profesores, los podemos utilizar para nuestras actividades. Tenemos dos tipos. Por un lado, material de utilización inmediata, que, sin modificación alguna, puede servir para nuestros fines. Por ejemplo, cartones, periódicos, neumáticos, vasos de yogur, trapos viejos, etc. Y por otro lado, material de desecho que tiene que ser manipulado antes de poder utilizarlo. Esta manipulación la puede hacer el profesor o los propios alumnos. Por ejemplo, maracas. Su construcción se lleva a cabo pegando entre sí dos envases de yogur vacío y llenando su interior con granos de arroz. Es útil para el trabajo de actividades rítmicas. Pelota cometa. A una pelota de tenis vieja se le ponen 3 cintas de colores de unos 30 centímetros, de forma que no se caigan. Es muy útil para visualizar trayectorias. Receptáculo. En esta ocasión se trata de un envase vacío de los de jabón, detergente o suavizante. Se elimina la tapa de forma que quede el asa para poder cogerlo y tenga la abertura lo suficientemente grande para poder recibir pelotas de tamaño pequeño. Sirve para lanzamientos y recepciones. También dentro del no convencional distinguimos material comercializado para la realización de actividades denominadas alternativas. Podemos destacar el disco volador o frisbee, zancos, sticks de floorball, pedales, palos de diablo,
palas de plástico, paracaídas, etc. Y por último, material utilizado como facilitador de actividades de enseñanza convencionales. Son materiales comercializados y pensados para facilitar el aprendizaje de ciertas actividades. Presentan una serie de características muy similares a los materiales reglamentarios, pero por su construcción, composición, facilidad de transporte, menor riesgo en su uso, etc., son más motivantes y facilitan la práctica de dichas actividades. Por ejemplo, vallas de PVC, picas multiusos, balones de goma espuma, etc. Bien, una vez visto el material no convencional, pasamos ahora a ver el material convencional. Y dentro de él distinguimos, en primer lugar, pequeño material manipulable. Es el más utilizado. Lo ideal es tenerlo en número de un elemento por niño. Distinguimos pelotas y balones de distintos tamaños, colores, texturas y materiales. Aros, a ser posible de diferentes diámetros y colores, y recomendamos los planos frente a los huecos. Cuerdas de saltar sin mango y sogas más largas para ejercicios colectivos. Picas o bastones, disco volador, palas, indiacas o petecas. Aquí recomendamos aquellas que tengan la posibilidad de que pueda cambiar el juego de plumas cuando ésta se rompe. Sticks de diversos tipos y materiales. Aquí recomendamos los de plástico fuerte pero elástico y ligero, acompañados de una bola. También de plástico, hueca y con agujeros. Y por último, brújulas y balizas para aquellos que vayan a desarrollar unidades didácticas de orientación. Después tenemos el gran material, que es el típico material de gimnasio, que por su volumen es difícil de trasladar. No es tan imprescindible como el anterior, y recomendamos por orden de utilidad lo siguiente. Colchonetas de 2 por 1,5 decímetros de grosor, en cantidad de 8 a 10. Bancos huecos en cantidad de 6 a 8, con 2 patas de apoyo y con una barra inferior uniendo las patas, pues así, al darles la vuelta, podemos utilizarlos como barra de equilibrio. Plintos en cantidad de 2 a 4 y de cajones rectos, espalderas, potros, etc. Otra opción es material convencional usado de forma no convencional. Aquí las posibilidades están abiertas a la imaginación de cada profesor. Por ejemplo, se puede usar el plinto de cajones separando los mismos para saltarlos dentro o fuera, rodearlos, conducirlos, etc. Y el potro, puesto boca abajo, puede usarse para saltarlo, pasarlo, subirse, etc. Y incluimos en este material las instalaciones y el entorno. No es propiamente un material, pero queremos llamar la atención sobre los numerosos elementos del medio que pueden ser utilizados con fines específicos dentro del ámbito de las actividades físico-deportivas. Por ejemplo, escaleras, rampas, bancos, muros, bordillos, piedras, etc. También hay que mencionar los lugares donde se puede llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así tenemos recintos específicos, como son las pistas polideportivas, los gimnasios, y recintos no específicos, como puede ser el aula de proyecciones, el salón de actos, etc. Tanto si pertenecen a la escuela como si no, y en este caso puede que sea su utilización libre, por ejemplo en espacios naturales públicos, el parque, la playa, caminos, que sea por convenio, por ejemplo en pabellones, piscinas, pistas de atletismo, o que sea mediante una contratación, por ejemplo en pistas de esquí, de patinaje, etc. Bien, una vez vistos los recursos, pasamos ahora a hablar de los materiales didácticos. Decíamos que es la información escrita y audiovisual que orienta y ayuda a la práctica en el aula, así como también la que sirve de consulta y refuerzo para los alumnos. Podemos hacer la siguiente clasificación. En primer lugar, material impreso. Y aquí distinguimos varias categorías. Bibliografía por contenidos, que son distintos libros que hacen mención a los 5 bloques: el cuerpo, imagen y percepción, el cuerpo, habilidades y destrezas, el cuerpo, expresión y comunicación, la salud corporal y los juegos. También bibliografía para la atención a la diversidad. Libros sobre la enseñanza y aprendizaje del área, que se organizarán en didáctica del área en general, didáctica de aspectos parciales y evaluación. Materiales de aula, libros de consulta para el alumnado y revistas, tanto relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje como boletines de sumarios. Aparte del material impreso, también tenemos materiales audiovisuales, como pueden ser vídeos
y la música, que es un instrumento muy válido para desarrollar gran parte de los contenidos de educación física. La música nos va a ayudar a seguir adecuadamente las pautas de cada ejercicio, marcar con exactitud los tiempos respiratorios, hacer más llevaderos los esfuerzos, hacer más estimulantes y agradables las clases de educación física. ¿Sobre qué música utilizar? Pues para calentamientos y estiramientos, la música que deberíamos utilizar sería aquella que ofrece un ritmo vivo, aunque no demasiado rápido. Para ejercicios aeróbicos utilizaremos música disco de ritmo rápido y para la vuelta a la calma, música relajante. También tenemos programas de ordenador, como por ejemplo el J-Click, que se puede usar tanto conectado a red como no conectado. Y el profesional de educación física, que esté interesado en realizar trabajos bien documentados y actualizados, puede acudir a bases de datos como la Asociación Internacional de Información Deportiva o Sport Information Resource Center. Bien, paso ahora a desarrollar el tercer epígrafe de este tema, que hace referencia a las características de estos recursos y materiales didácticos. En primer lugar, vamos a ver qué características deben reunir los materiales didácticos, es decir, la información escrita y audiovisual. En primer lugar, actualidad. El criterio de actualidad viene definido por las necesidades que origina el proceso de continua reforma del sistema educativo. Acudiremos, primeramente, a publicaciones que recogen e introducen las perspectivas más actuales. También acudiremos a publicaciones que ya llevan algún tiempo en el mercado, pero que siguen siendo válidas en sus planteamientos y que conectan perfectamente con los actuales postulados. También veremos el criterio de máxima utilidad práctica, es decir, los materiales que seleccionamos deben ser realmente prácticos para los profesores y que vayan fundamentalmente dirigidos a facilitar la puesta en práctica de su programación y la labor diaria de impartir clases. Algunos nos ayudarán a desarrollar varios bloques de contenidos, otros serán específicos para cada bloque, lo que hace que el contenido al que hacen referencia se trate con mayor profundidad. Otro criterio es la contextualización. Los materiales que seleccionemos deben ser fácilmente adaptables al contexto real de práctica donde se vayan a utilizar. En cuarto lugar, la relación de congruencia. Los materiales que seleccionemos deben contener contenidos de enseñanza acordes con los objetivos propuestos. Y en quinto lugar, pues tienen que cumplir con diversidad, variedad e interactividad. Vamos a ver ahora las características que deben reunir los recursos didácticos, es decir, los materiales instrumentales. En primer lugar, seguridad. El profesor debe utilizar el material que ofrezca mayores garantías de uso y menos riesgos para los alumnos. Las pautas a tener presentes en su análisis pueden ser la materia prima que se ha empleado en su fabricación, los elementos empleados para su ensamblaje, la forma y el aspecto del material, etc. El segundo criterio es la rentabilidad de utilización. El coste económico de cierto material específico de educación física es muy elevado, por lo que sería muy aconsejable que cuando se vayan a adquirir nuevos materiales se establezca una relación entre el uso que se va a hacer del mismo, la duración y el coste. Por ejemplo, el plinto se tiene casi apartado y no se usa en educación primaria y sin embargo es muy caro. Otro criterio será la duración. Aquí se trata de adquirir aquellos materiales que por sus características de fabricación ofrezcan una buena relación coste-duración. También la funcionalidad, que hace referencia al grado en que el material cumple con la función para la que ha sido adquirido. Y por último la polivalencia. El currículo de educación física en educación primaria establece 5 bloques de contenidos. El material que se adquiera debería ser empleado para desarrollar los contenidos del mayor número de bloques posible. En un cuarto epígrafe vamos a ver ahora la utilización de los recursos de la comunidad. Vamos a indicar 3 usos que podemos hacer de dichos recursos. En primer lugar, materiales de préstamo y de alquiler. Son aquellos materiales que el profesorado y los centros pueden utilizar sin necesidad de adquirirlos. Destacamos aquellos que provienen de entidades, servicios y organismos públicos y o privados, que ofrecen apoyo a los centros educativos, con los que se pueden establecer convenios o acuerdos de cooperación. Por ejemplo, centros de profesores y recursos, clubes deportivos, centros de iniciación y perfeccionamiento deportivo, consejerías de juventud y de deportes, etc.
En segundo momento, utilización de instalaciones dependientes de alguna administración pública, por ejemplo, de ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas. Estas instalaciones pueden ser, por ejemplo, pabellones deportivos, pistas de atletismo, campos de fútbol, piscinas cubiertas, instalaciones en el entorno natural, por ejemplo, albergues, campamentos, etc. Y por último, aprovechamiento didáctico para el área de educación física del entorno físico y social. Pues en el caso de los juegos populares, autóctonos y tradicionales, y también en actividades propias del medio físico, pues tanto en agua, en tierra, como en aire. Bien, y de esta forma llego al final de mi exposición del tema número 19.